Última hora, lo que estás a punto de escuchar no lo vas a ver en ningún noticiero. 3 de los políticos más conocidos de México llevan meses hablando frente a las cámaras, dando discursos, exigiendo justicia, señalando con el dedo al gobierno. Vicente Fox salió a decir que Morena es una dictadura. Ricardo Anaya exigió que detengan a Rocha Moya de inmediato. Y Rubén Rocha Moya juró frente a la nación que jamás tuvo contacto con el crimen organizado. Los 3 hablaron como si fueran intocables. Pero Omar García Harfuch ya dejó claro que en México ya no existen los intocables. Y cuando empiezas a buscar lo que hay detrás de cada uno de estos 3 personajes, lo que encuentras es un teatro que se les viene abajo pedazo por pedazo. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos sobre las cuentas, los expedientes y las contradicciones de estos 3 políticos te va a demostrar que los que más gritan son los que más esconden. Y si crees que exagero, espera a que te cuente lo que encontraron en las finanzas de uno de ellos. Pero antes de que sigas, necesito pedirte algo. Si este tipo de contenido te interesa, si quieres estar informado de lo que realmente pasa en México con la seguridad y la política, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no te vamos a contar cuentos. Aquí te traemos lo que otros no se atreven a decir. Y ahora sí, vamos al grano. Empecemos por el que más fuerte ha gritado en las últimas semanas. Vicente Fox Quesada, el expresidente que gobernó México del año 2000 al 2006. El hombre que llegó al poder prometiendo que iba a acabar con 71 años de gobiernos del PRI. El que dijo que iba a transformar a México y que la democracia por fin había llegado. Fox fue el primer presidente no emanado del Partido Revolucionario Institucional desde 1929. Para millones de mexicanos representaba el cambio, la esperanza, el fin de la corrupción. Pero lo que pasó durante su sexenio y lo que vino después cuenta una historia muy diferente. A finales de mayo de 2026, Fox reapareció en un evento político en la Expo Chihuahua, donde no se guardó absolutamente nada. Subió al escenario para respaldar a la gobernadora Maru Campos y lanzó un ataque frontal contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Llamó a Morena una nueva dictadura perfecta. Dijo que el populismo y la demagogia están pasando a la historia por inútiles e incapaces de gobernar y dar resultados. Y pidió a la ciudadanía que se organice para que en las elecciones de 2027 ningún partido tenga mayoría absoluta en el Congreso. Dijo que ese era el primer paso para ponerle el freno a lo que él llamó un caballo desbocado. Suena bien. Suena a un defensor de la democracia, suena a un hombre preocupado por el futuro de México. Pero hay un problema, y el problema es que cuando revisas la trayectoria financiera de Vicente Fox después de dejar la presidencia, lo que encuentras no cuadra con el discurso, no cuadra con las toallas, no cuadra con las cuentas, no cuadra con nada. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, abrió una investigación sobre los flujos de ingresos del expresidente y de su hijo Rodrigo Fox de la Concha. Según las primeras indagatorias, existen al menos 13 empresas vinculadas al expresidente y a su hijo, además del Centro Fox y la Fundación Fox, que en conjunto habrían recibido aproximadamente 700 millones de pesos en un periodo de 4 años. 700 millones de pesos, esa es la cifra, y la pregunta que se hizo la UIF fue muy concreta: si todo ese dinero fue declarado correctamente y si se pagaron los impuestos correspondientes. Porque si no, estaríamos hablando de defraudación fiscal, y no de cualquier defraudación. De una defraudación de cientos de millones de pesos orquestada desde el rancho de un expresidente de la República. Pero eso no es todo, porque antes de la investigación de la UIF, Fox ya arrastraba un historial que a cualquier ciudadano común lo habría llevado ante un juez. Empecemos por el principio. Ni siquiera había cumplido un año en Los Pinos, cuando estalló el escándalo conocido como Toalla Gate. La periodista Anabel Hernández destapó que la administración de Fox gastó más de 9 millones de pesos en remodelar las cabañas de la residencia oficial donde viviría con Marta Sahagún. Toallas importadas de más de $400 cada una, sábanas de $3,500, cortinas con control remoto valuadas en $17,000, un juego completo de cama, cabecera, lámparas, sofás, copas y manteles con un valor de $500,000. $500,000 para decorar el cuarto del presidente mientras millones de mexicanos no tenían acceso a servicios básicos de salud. Esa fue la primera señal de que el gobierno del cambio no iba a ser tan diferente. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El caso Oceanografía, una empresa naviera mexicana que durante el gobierno de Fox pasó de tener una deuda de 21 millones de pesos a convertirse en uno de los contratistas más importantes de Pemex. No fue por casualidad.
no fue por mérito. Fue porque los hijos de Marta Sahagún abrieron las puertas. Solo entre 2003 y 2006, Oceanografía firmó 37 contratos con Pemex por más de 10.500 millones de pesos. Eso representó más del 20% del total del dinero que la empresa obtuvo durante los gobiernos panistas. Un exdiputado que participó en las comisiones de investigación del Congreso lo dijo sin rodeos. Los hijastros de Fox, Manuel y Jorge Briviesca Sahagún, se beneficiaron con un monto de 6.000 millones de pesos derivado de los fraudes detectados en esos contratos. 6.000 millones de pesos. Eso no lo dijo un periodista en redes sociales, lo dijo un legislador que investigó el caso desde adentro. Otro miembro de esas comisiones describió la transformación financiera de los hijastros de Fox de una manera brutal. Dijo que eran muchachos que traían un bocho sin llanta de refacción y que en pocos meses ya viajaban en jet privado. Así de rápido, así de obsceno. Y por encima de todo eso, la Secretaría de la Función Pública encontró depósitos por más de 27 millones de pesos en cuentas bancarias que Fox nunca declaró en sus declaraciones patrimoniales. En 5 cuentas administradas por Marta Sahagún, se encontraron al menos 25 millones de pesos. Casi 10 millones de esos pesos provenían de Estrella Blanca, una empresa contratista del gobierno de la cual uno de los Briviesca era accionista. Dinero de una empresa que hacía negocios con el gobierno federal, entrando directamente a las cuentas personales de la esposa del presidente. Ese es el Vicente Fox que hoy se para frente a las cámaras a dar lecciones de democracia. Ese es el defensor de la libertad, el que dice que Morena es una dictadura, el que pide contrapesos y transparencia, pero cuando le tocó ser transparente con sus propias cuentas, lo que aparecieron fueron empresas opacas, depósitos no declarados y contratos millonarios que beneficiaron a su familia directa. Y nadie fue a la cárcel, nadie devolvió un peso, nadie rindió cuentas. Las investigaciones se congelaron, los expedientes se archivaron y Fox regresó a su rancho en Guanajuato a seguir dando conferencias sobre cómo salvar a México. Hasta ahora, porque la frase de Harfuch no tuvo letra chica, dijo todos, y todos incluye a los expresidentes que llevan años creyéndose por encima de la ley. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Ahora vamos con el segundo. Ricardo Anaya Cortés, senador del PAN, ex candidato presidencial en 2018 y probablemente la voz más afilada de la oposición en este momento. Anaya ha sido implacable en sus ataques contra el gobierno federal por el caso de Rocha Moya. En mayo de 2026, salió ante los medios con su bancada completa, presentó un documento oficial ante la Comisión Permanente solicitando juicio político contra Rocha Moya y contra el senador morenista Enrique Insunza. Pidió la desaparición de poderes en Sinaloa, dijo que las acusaciones de Estados Unidos tienen el respaldo de un gran jurado y un juez federal, y que deben atenderse de inmediato, y advirtió que si el gobierno no actúa rápido, estaría repitiendo la historia de la fuga de Javier Duarte. Dijo que darle tiempo de maniobra a los acusados era abrir la puerta para que se escaparan. Todo muy contundente, todo muy valiente, todo muy aplaudido por los medios, pero lo que Anaya no te dice cuando se para frente a los micrófonos es lo que él mismo carga encima, lo que lleva años arrastrando, lo que nunca terminó de explicar, lo que sigue nadie lo vio venir, ni ellos. En agosto de 2021, la Fiscalía General de la República citó a Ricardo Anaya para comparecer por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El origen de la acusación es una declaración de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Lozoya declaró ante el Ministerio Público que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le instruyó entregar 6.800.000 pesos a Ricardo Anaya para que votara a favor de la reforma energética en la Cámara de Diputados. Según Lozoya, el dinero fue entregado a un enlace designado por el propio Anaya directamente en las instalaciones del Congreso. Lo entregó un miembro del Estado Mayor Presidencial que fungía como jefe de escoltas de Lozoya en la Cámara de Diputados. Con el dinero de Odebrecht, la constructora brasileña que repartió sobornos en media Latinoamérica. Pero la relación de Anaya con el dinero de origen dudoso no empieza ni termina con Lozoya. En febrero de 2018, cuando Anaya era el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, estalló otro escándalo. Un abogado denunció que Anaya, a través de su empresa familiar Unicerra, compró un lote en 10 millones de pesos y lo vendió como nave industrial en 54 millones de pesos a una empresa llamada Advance Real Estate. Esa empresa resultó ser una fachada creada por el empresario queretano Manuel Barreiro a través de 2 prestanombres. Lo que la investigación reveló
fue una red de triangulación de recursos que pasó por Canadá, por Gibraltar y por paraísos fiscales. Una operación diseñada para hacer llegar dinero de origen desconocido a las manos del candidato presidencial del PAN. Y hay audios. Eso es lo que hace este caso diferente. Hay grabaciones de los hermanos Barreiro. Juan Barreiro, hermano de Manuel, fue grabado en conversación con una empresaria argentina, admitiendo que le habían metido muchísimo dinero a la campaña de Anaya. Dijo textualmente que cuando Anaya ganara, se les iban a abrir las puertas del cielo para lo que quisieran. Y explicó cómo funcionaba el esquema. Anaya les pasaba información de primera mano para que compraran terrenos baratos, se hacían cambios de uso de suelo, los parques industriales se desarrollaban y el valor se multiplicaba. Después, cuando llegaba la hora, el dinero regresaba en forma de apoyo a su campaña. Eso explica el error, lo que sigue explica la magnitud. La Procuraduría determinó en 2019 que no había pruebas suficientes para acreditar el delito, pero en 2021 la FGR retomó el caso con las declaraciones de Lozoya. Y cuando citaron a Anaya a comparecer, el senador se conectó de forma virtual desde algún punto fuera de México. El juez le negó el acceso a la carpeta de investigación por no estar presente físicamente. Anaya denunció persecución política. Grabó un video diciendo que López Obrador lo quería meter a la cárcel para que no fuera aspirante en 2024. Pero las acusaciones no vinieron del gobierno de turno. Vinieron de las declaraciones de Lozoya, vinieron de directivos de Odebrecht en actas ministeriales de Brasil y vinieron de audios grabados de los propios socios de Anaya. Ese es el Ricardo Anaya que hoy exige la detención inmediata de Rocha Moya, el que pide justicia rápida y sin protección para nadie, el mismo que tiene un expediente abierto por presunto lavado de dinero y sobornos internacionales, el mismo que desapareció del país cuando lo citaron a declarar. Porque Anaya pide que el gobierno actúe con rapidez contra los acusados de Sinaloa, pero cuando la fiscalía actuó con rapidez contra él, lo llamó persecución. Pide que no se le dé tiempo de maniobra a Rocha Moya, pero él se dio todo el tiempo del mundo para conectarse desde fuera de México a una audiencia donde se le acusaba de recibir sobornos de una multinacional brasileña. La contradicción es tan evidente que no necesita explicación, pero hay algo peor. Hay algo que conecta a Anaya con el tercer personaje de esta lista de una forma que pocos han señalado, porque Anaya exige que caiga Rocha Moya por acusaciones de un gran jurado estadounidense. Pero Anaya también fue señalado por declaraciones ministeriales en Brasil y por acusaciones formales de la FGR en México, y cuando le tocó a él, la respuesta fue huir. La diferencia entre Anaya y Rocha Moya no es la inocencia, es la dirección en la que corrieron. Pero eso no es todo. Ahora, vamos con el tercero, con el que tiene el expediente más pesado de todos. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. El hombre que juró públicamente que nunca tuvo nexos con el crimen organizado y que mostró disposición total para colaborar con las autoridades. El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizó cargos contra Rocha Moya y otros 9 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses ante la jueza federal Catherine Polk Falla. La acusación es directa y sin matices: presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Estados Unidos solicitó su detención provisional con fines de extradición, un gran jurado avaló los cargos, un juez federal firmó la solicitud, y el gobierno de Donald Trump puso el caso sobre la mesa del gobierno mexicano. Y aquí es donde la historia se pone realmente oscura, porque lo que vino después no fue una respuesta clara y contundente del gobierno de México, no fue un comunicado diciendo lo detenemos o lo protegemos, no fue una postura firme en ninguna dirección. Lo que vino fue un desfile de contradicciones que García Harfuch terminó destapando una por una, y cada contradicción abrió más preguntas que respuestas, y cada respuesta generó una versión nueva que contradecía la anterior. Lo que descubrirás en unos minutos es aún más impactante. Primero habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina. Dijo que Rocha Moya solicitó personalmente un esquema de protección y que se le otorgó tras un análisis de riesgo, igual que se le da a cualquier ciudadano que lo requiere. Días después habló García Harfuch en una conferencia distinta y dijo exactamente lo contrario. Dijo que no fue una solicitud de Rocha Moya, sino que fue el Gabinete de Seguridad el que recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad. Textualmente dijo que nadie había pedido seguridad. Las dos versiones no cuadran. O Rocha Moya pidió protección, como dijo Sheinbaum, o nadie la pidió y fue el gabinete quien la sugirió, como dijo Harfuch. Alguien no estaba diciendo la verdad. Pero la cosa no se detuvo ahí. Semanas después, ya en junio de 2026,
Harfuch volvió a hablar sobre el tema y esta vez fue categórico. Deslindó completamente al gabinete de seguridad. Dijo que Rocha Moya no solicitó medidas de protección y que el gabinete de seguridad tampoco se las proporcionó. Que la escolta que tiene no es del gobierno federal, que corre por cuenta exclusiva del gobierno estatal de Sinaloa y que ninguno de los otros acusados por Estados Unidos tiene protección federal. En 3 declaraciones distintas, 3 versiones diferentes. Harfuch cerró el tema dejando a Rocha Moya completamente solo. Mientras tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, fue preguntada directamente por el paradero de Rocha Moya. Su respuesta fue una sola frase: ¿yo por qué? No dio explicaciones, no ofreció información, no hizo ningún llamado. Dijo que se limitaría a la información que la presidenta difundiera en las mañaneras, y cuando le insistieron, fue categórica: yo no estoy haciendo ningún llamado de nada. Y mientras el gobierno se enredaba en contradicciones, la Fiscalía General de la República emitió su propio dictamen. Concluyó que la petición estadounidense de detención provisional no acreditaba los elementos necesarios para proceder. Dijo que Estados Unidos no aportó evidencia que justificara la urgencia conforme al artículo 11 del Tratado de Extradición Bilateral vigente desde 1980. Es decir, hay cargos en Nueva York, hay un gran jurado, hay una jueza federal, hay una solicitud de extradición, pero México dice que no alcanza. García Harfuch confirmó que Rocha Moya está en Sinaloa, que su ubicación no ha sido reservada, que no tiene ficha roja de la Interpol emitida en su contra. Y cuando le preguntaron por qué no fue detenido tras comparecer ante la FGR en Culiacán, explicó el proceso. Hay una notificación roja, se pasa a Relaciones Exteriores, luego a la Fiscalía, y ahí se determina si procede o no. Pero luego la propia Secretaría de Seguridad confirmó que ni siquiera existe esa notificación roja contra Rocha Moya. O sea que el gobernador que Estados Unidos acusa formalmente de nexos con el cártel de Sinaloa camina libre por Culiacán, con escolta estatal, sin ficha roja y con la FGR diciendo que no hay elementos suficientes. Y ahora junta todo. Junta a Fox con sus 700 millones en 3 empresas, sus cuentas no declaradas, las toallas de $400 y los 6,000 millones de pesos de oceanografía que enriquecieron a sus hijastros. Junta a Anaya con su nave industrial de 54 millones, los audios de los Barreiro, los sobornos de Odebrecht y su desaparición del país cuando lo citaron a declarar. Junta a Rocha Moya con los cargos formales de Nueva York, las 3 versiones contradictorias del gobierno sobre su protección y el hecho de que camina libre sin ficha roja. Y ahora pon todo eso junto con lo que dijo Omar García Harfuch el 28 de mayo de 2026 en su informe de seguridad. 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos desde el inicio de la administración, 7 alcaldes capturados mientras despachaban en sus oficinas, 54.300 personas detenidas por delitos de alto impacto, 92 objetivos prioritarios transferidos a Estados Unidos, más de 32.000 armas de fuego aseguradas, más de 2.400 laboratorios clandestinos desmantelados, más de 1.400 sujetos en la lista de personas bloqueadas de la UIF, con más de 4,000 millones de pesos congelados, y una reducción del 49% en el promedio diario de homicidio doloso. Esos son los números, esos son los resultados, y en medio de todo eso, una frase que resuena como sentencia: serán investigados y detenidos sin importar el partido o el color. En estos casos están de todos los partidos. Eso es lo que García Harfuch dijo. No distinguió colores. No protegió nombres, no hizo excepciones, y cuando un hombre con ese historial de resultados, con esas cifras sobre la mesa, dice que va a por todos, la pregunta ya no es si va a cumplir, la pregunta es ¿quién cae primero? Porque los expedientes ya existen, las investigaciones ya están abiertas, los datos ya están ahí, y el teatro ya se cayó. Los que más gritaban son los que más tienen que esconder. Fox gritaba democracia mientras sus cuentas acumulaban cientos de millones sin declarar. Anaya gritaba justicia mientras su propio expediente acumulaba polvo en la fiscalía. Y Rocha Moya gritaba inocencia mientras el gobierno que supuestamente lo protegía cambiaba de versión 3 veces en un mes. Los 3 montaron un teatro, los 3 se pusieron una máscara, y los 3 creyeron que en México las cosas se iban a quedar como siempre, en declaraciones, en escándalos mediáticos, en investigaciones que se abren y nunca se cierran. Pero Omar García Harfuch no es un político, es un operador. Y los operadores no dan discursos, entregan resultados. 85 funcionarios detenidos no es un discurso, es un mensaje. Y el mensaje es claro. En el México de Harfuch, esconderse ya no es una opción.
Así están las cosas en México hoy. 3 políticos que se creyeron intocables, 3 expedientes que nadie quiere tocar, y un hombre que ya demostró que toca lo que sea necesario. Si este video te abrió los ojos, compártelo. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con quien necesite saber lo que realmente está pasando en este país. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que vienen, porque esto apenas está empezando, y lo que se viene es todavía más fuerte. Nos vemos en el próximo video.